Hemos llegado a un día más, día domingo de nuestra lección de escuela sabática. Es impresionante este tema o el temario que nos trae esta lección, que es un regalo para nosotros y un recuerdo de qué significa la palabra fe. Gracias por sintonizarnos, gracias por ser este canal, su canal, y el ministerio sigue transmitiendo las 24 horas para el beneficio de su vida espiritual. Pastor. Por cierto, también, pastor, nos pueden seguir por Facebook, por YouTube y por www.elevangelioeterno.com, ¿no? Amén. Y por cierto, tenemos programación las 24 horas del día, ¿no? Ya, correcto. Durante las 12 horas del día y durante las 12 horas de la noche tenemos programación para todo tipo de personas, para niños, para jóvenes y para adultos, ¿no? Y también para el estómago, comida. Ok, bueno, gracias, pastor, por darnos esa invitación para poder verlos en diferentes plataformas del Evangelio Eterno. Ahora le queremos invitar, y también gracias, pastor, por la invitación que me extendió para venir a acompañar a la escuela sabática. Al Señor sea la honra y la gloria, pastor. Amén. Bueno, después de haber dicho estas palabras, vamos a ir a una palabra de oración. Por favor, pastor Raúl, guíenos en oración, por favor. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder continuar con el estudio de tu bendita palabra, Padre Celestial. Te pedimos y te rogamos, bendito Dios, acompáñanos hoy, Señor. Permítenos escondernos, Señor, atrás de Cristo Jesús, para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, bendito Padre mío. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Y prepara el corazón, la mente de nuestros hermanos, amigos que nos acompañan semana tras semana, Señor, para que podamos entender tu palabra y ponerla por obra tuya, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, entramos de lleno, pastor. ¿No, pastor? La lección de hoy. Adelante, pastor, por favor. Sí, entramos de lleno con la lección titulada para este domingo, solo dame una señal. Qué confrontamiento, ¿no? Los fariseos pedían señal, pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasaba? ¿Cómo ellos se atrevían a querer pedir más? Ellos tenían algo y no podían comprenderlo. Por eso vamos a irnos al Evangelio de Marcos. La lección nos envía a Marcos capítulo 8, verso 11 y 12. Vamos a ver estos dos textos. Gracias. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Pastor, ¿qué discusión tenían ellos? ¿Buena o mala? ¿Crítica mala o constructiva? No, siempre se fue crítica, contradiciendo lo que el Señor predicaba. Pidiéndole señal del cielo, ¿para qué dice? Para tentarle. Y este era el objetivo de ellos, pastor. Exponer a Jesús como que, a ver qué nos dice, a ver qué error comete, a ver qué pasa. Dice, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Por qué dijo a esta generación? Porque ellos ya tenían para ese tiempo la señal. Ya tenían las cosas, lo que el Señor le había mandado y dado en los escritos. Ellos ni podían comprenderlo. Además, ellos torcían las escrituras que se le había dado al pueblo. Ellos las interpretaban de una manera errónea, diferente, y queriendo pedir más, no podían comprenderlo. Adelante, pastor. Pastor, aquí en nuestra misma lección, hay un texto de la sierva del Señor que está en el deseo de todas las gentes, página 379, que dice, estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Y realmente es así, ¿no? Ellos no necesitaban más señales, sino necesitaban un cambio
no externo, sino interno, ¿no? Ujú. Ellos necesitaban cambiar. Vemos, pastor, aquí en los Evangelios de San Juan, capítulo 20, versículo 29, mírenlo. Vamos a pedir a los hermanos que nos los pongan. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está hablando también de la misma fe. Interesante porque nuestra lección de hoy dice que Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Ya nos ha dado muchas razones para creer. Sin embargo, siempre hay lugar para la duda a pesar de todas las razones. La clave es centrarse en lo que consolida la fe, no en lo que genera dudas. Interesante, ¿no? Porque venimos dándole continuidad a la fe. Qué importante es tener fe, ¿no? Queremos entender algo principalmente, pastor. Y le pregunto a la audiencia, ¿pastor cree que los fariseos tenían fe? No. ¿Cree usted que los fariseos habían desarrollado esa fe? Porque ellos se habían encontrado con una situación que no habían tenido antes. Ellos eran, entre comillas, ellos pensaban que eran la máxima autoridad. Ellos pensaban que lo que ellos decían se hacía. Por eso en el Evangelio de Mateo nos dice que ellos ponían cargas sobre los demás que ni ellos mismos podían llevar. Ahora dice la lección, solo dame una señal. Y en el párrafo, en el encabezado de la lección del día domingo, dice algo importante. Quizás hayas oído a alguien decir, si pudiera ver cómo se divide el mar rojo o el maná cayendo sobre la tierra, o a Jesús cuando curaba a un ciego, creería. O sea que queremos ver señales, quieren ver prodigios, quieren ver ciertas cosas para creer. Yo le pregunto, pastor, si le digo a usted, a la audiencia, ¿usted cree cómo es que la sangre de Cristo me limpia? ¿Cómo es que la sangre de Cristo lo limpia a usted de sus pecados? ¿Cómo es eso? ¿Cómo usted ha procesado eso en su vida, pastor? Pues por fe. Por fe. Por fe. Usted que está ahí, ¿cómo ha procesado usted esa sangre que limpia? ¿Cómo la limpio? Yo la he procesado de la siguiente manera. Primeramente, para que yo pueda recibir esa sangre de Cristo, tengo que, dice Pablo, dejar mi vida antigua, dejar de practicar el pecado, para yo ser idóneo y recibir esa sangre preciosa, porque yo no me siento adecuado para recibir esa sangre preciosa de Cristo, porque mis pecados fue lo que hizo que esa sangre se derramara por mí. Entonces, es más que por fe, es como dijo usted en la lección pasada, pastor, esa intimidad con Dios me va a llevar a decir, wow, no soy merecedor de esto, porque soy pecador. Por eso, realmente, cuando usted dice, la sangre preciosa de Cristo te limpia, sí, pero no solamente es decirlo, no solamente es creerlo, sino que también es aceptarlo, palparlo, comprender eso. Porque ¿de qué me sirve? Oh, sí, pastor, ya lo limpió la sangre de Cristo. Pero no hemos comprendido eso, porque eso es entrar en una íntima comunión con Dios. Adelante, pastor. Está interesante lo que dice la sierva del Señor acá. Dice, como fulgor de luz, la palabra que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él y exclamó, no te dejaré si no me bendices. Génesis 32, versículo 26.
Luego dice más abajo, y como Jacob prevaleció, el Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él, hincando su gran necesidad. Ve, le dijo, tu hijo vive. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino creía en Cristo como su Redentor. Amén. Qué interesante, ¿no? Que nuestro tema se llama Solo dame una señal. Y hay una palabra que Cristo le dice a los fariseos, pastor, muy fuerte, que los hirió el ego de ellos. Y la palabra que usó Cristo fue hipócritas. Fue una palabra que, ¿cómo es que tú me dices hipócrita a mí? ¿Cómo es que tú te expresas conmigo? ¿Quién eres tú? Por eso el odio fue aumentando y aumentando gradualmente contra el Hijo de Dios. Ahora, vayámonos al pueblo de Israel, pastor. Cuando el pueblo de Israel miró la primera salida de Egipto, ¿qué fue lo que vieron ellos? ¿Cuál fue el primer maravilla que hizo Dios a favor de Israel con el líder Moisés? Miraron esas tremendas murallas de agua abiertas y pasaron. No fue una gran señal, un gran milagro, una gran maravillosa escena que ellos pudieron contemplar. 1. 2. Caer el maná. 3. Las aves del cielo. 4. Esa nube de fuego. 5. Esa nube que los cubría en la noche, en la noche y en el día. Todo eso no los llevó a sentir ese toque de su creador. Y hoy en día estos aquí en el libro El deseo de todas las gentes, capítulo 44, dice la verdadera señal. Y aquí es donde saqué la palabra esta, y Cristo se los dijo también, en la Biblia lo dice. Dijo Jesús, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, pues estudiando el cielo podían presidir el tiempo. Y en las señales de los tiempos no podéis. Las palabras que Cristo pronunciaba con el poder del Espíritu Santo, que los convencía de pecado, eran señal que Dios había dado para su salvación. Y habían sido dadas señales directas del cielo para testiguar la misión de Cristo. Ellos pedían señal, pastor, y el verdadero Mesías, esa señal verdadera, estaba caminando en medio de ellos, y esa señal la rechazaron. San Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice, a los suyos vino. ¿Y qué más dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Es importante cómo este grupo de personas se identifica con, ay, dame señal. Si así lo hago, si así lo veo, así lo voy a creer. Como usted mencionó de este personaje también, ¿verdad? Déjame ver. Si lo veo, lo voy a creer. Y qué maravilloso el Señor dice, bienaventurados los que no me habéis visto y aún así creíste. Ahora, este pasaje, pastor, el día solo dame una señal, creo que no deberíamos meternos en este lío, en este problema, porque para un servidor, un siervo, una hija, un hijo de Dios verdadero, un verdadero israelita, no tenemos que basarnos en eso, porque eso se contempla en lo profundo de nuestra intimidad con el Creador. Eso es lo que la base de nosotros. Pero hay algo más que compartir. Interesante lo que dice la sierva del Señor acá. Dice, el noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Tenemos que creer y no dudar. Como dijimos en la lección anterior, que cuando vayamos a orar, tengamos la certeza que Dios ya contestó nuestra oración. Que todo lo que pidamos con fe, Dios lo va a contestar. Porque dependemos, la contestación que Dios haga hacia nuestras oraciones o peticiones, Dios va a contestar de acuerdo a nuestra fe. Amén.
Y a mitad de la lección, pastor, hay una pregunta muy interesante. Espero que usted pueda tomar nota y sacar sus propias conclusiones. Si usted mira en su librito, la lección, a la mitad de la lección dice, discutimos con Jesús y lo ponemos a prueba como hicieron los fariseos. Sí. Para ser honestos, pastor, aquí vamos a ser transparentes. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Yo he cuestionado a Jesús en ciertas maneras de mi vida. Número uno, porque quiero respuesta inmediata. Quería que Él me respondiera como yo quiero que me responda. Dios primeramente no cumple capricho, hermano y hermana. Número dos, los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Yo soy honesto, soy transparente. Hay veces que le he cuestionado, hey, Señor, pues como que te estás tardando, ¿no? Y creo, pastor, que nosotros como humanos tenemos esa tendencia de resbalarnos más rápido a la duda, porque nos falta más esa comunión con Él. Nos falta más y necesitamos comprender que Él está dispuesto a darnos lo que Él ve mejor para nosotros. Por eso, pastor, ¿quiere compartir usted algo ahí adelante? Sí, mire, interesante. Quería compartir acá vimos, creo, Marcos 8, 11 y 11 12. y 12, ¿verdad? Ujú, sí. Que vimos que esta gente quería señales. Pero, pastor, me llama mucho la atención la lección de hoy que dice que solo dame una señal. Ujú. A veces, ¿cuántas veces tenemos las señales y no creemos? Por ejemplo, tenemos Mateo capítulo 24, ¿no? ¿Cuántas señales dio el Señor Jesús ahí? Porque el mismo Señor Jesús dio esta profecía. ¿Cuántas señales? A veces para creer que queremos más señales y nos olvidamos de las señales que ya dio el Señor. Mateo capítulo 24, que le preguntaron los apóstoles, Señor, ¿y qué señales habrá de segunda venida del fin del mundo? El Señor les dio señales detalladas, lo que iba a suceder antes de que el Señor viniera. Y cuando el Mesías, el Hijo de Dios, nació, pastor, Él dijo, muchos ojos o profetas querían ver este momento. He aquí sus ojos lo ven y no lo aceptan. En medio de ellos estaba caminando la promesa divina. En medio de ellos estaba caminando la señal de las señales. La señal por perfecta. Ahora, en medio de ellos estaba caminando el supremo Rey, el Redentor, el Creador, el Omnipotente. En medio de ellos estaba el Ser Divino. Y esa señal que ellos deberían o hubiesen identificado, pastor, no la identificaron. Estaban pidiendo cosas fuera de lo normal. Porque las cosas ahí estaban. Ellos no tenían un libro así como nosotros, una Biblia. No tenían eso. Pero ellos podían contemplar, de acuerdo a los escritos que estaban en los papiros y en las pieles de los animales. Pero sí podemos ver que demandaban cosas, pastor, que no tenían sentido. Porque ya tenían demasiado ellos para ver y indagar en las cosas que los profetas habían escrito en cuanto a quién iba a venir. Pero ellos como dijeron, este no es de nosotros, no vino de nosotros, ¿por qué le vamos a creer? Este no es la señal prometida, este no es la promesa, no, porque nació, vino, lo crucificaron, lo condenaron y cuando resucitó todavía lo seguían atacando. Cuando estaba en la cruz, la señal que ellos tenían que identificar estando en la cruz, burlándose de él. O sea que ellos no, por eso les encajó bien la palabra, hipócritas. Por eso le encajó bien eso. ¿Por qué? Esperaban más cuando lo que tenían que ver no lo podían ver. Por eso dijo el Señor, estáis como ciegos, estáis sordos, tienen ojos pero no pueden ver, no pueden oír porque estaban cerrados, pastor, cerrados y no podían ver la señal que estaba delante de ellos. Adelante, pastor. Qué terrible, ¿no? Cerrar el corazón a Dios, ¿no? Porque cuando cerramos el corazón a Dios, se cierran nuestros oídos y nuestra vista nos deja ver la verdad, así como le pasó a los fariseos. Hay varias razones por qué se cierra el corazón. Número uno, porque Dios no contesta rápido.
Así que hermano y hermana, no pongamos a prueba a Dios. Él va a saber cuándo contestar. Número 2, porque nuestra vida espiritual está lejos de Él. Y número 3, es porque usted y yo no tomamos la decisión de decir, por fe te voy a buscar y por fe lo voy a recibir. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lo esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. No falten, por favor. Hasta pronto.